¡Wow! ¡Qué bendición, Gracias, Señor. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Sigue caminando en fe. Empieza, amén. Sí, Señor. Estamos contentos. Dios bendiga a nuestra hermana Débora Williams y esta hermosa alabanza que ha podido cantar para la gloria de nuestro Dios. Amén. Gloria al nombre del Señor. Espero que hayan sido edificados. ¿Cuántos han sido edificados esta tarde? Amén. Gloria a Dios. Los niños pueden ir a la parte de atrás mientras los padres buscamos a Juan capítulo 18 desde el versículo 28 en adelante. Sea Cristo glorificado para siempre. A su nombre sea la gloria. Amén. Cristo vive, vive, vive. Reina, aleluya. Aleluya. Le recordamos a los padres que hoy es el último día para entregar las aplicaciones para la escuela de música. Amén. Así que véase con el hermano Peter. Amén. Gloria al nombre del Señor. Amén. Go back. Aleluya. Thank you, Jesus. Amén. ¿Estamos listos, amados? Juan capítulo 18, verso 28 en adelante. Vamos a leer hasta el 38. Gloria al nombre del Señor. Y vamos a tratar de dar la palabra que el Señor ha ministrado a nosotros durante esta semana. Gloria al nombre del Señor. ¿Está listo, amado? Amén. Vamos a leer para gloria de nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron: si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Y le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en él ningún delito. Que el Señor bendiga su palabra en esta hermosa tarde. Pueden tomar su asiento, amado. La palabra que quiero compartir en esta tarde va a estar basada en la primera parte del versículo 36. Si usted quiere ponerle un tema, ese es el tema que le vamos a poner. Mi reino
no es de este mundo. Gloria a Dios. Gracias. Hemos escuchado mucho hablar de reino en los últimos años. La teología se ha destapado en diferentes renglones del mundo, en diferentes partes del mundo, donde se ha hecho énfasis en vivir en el reino, en ser hombres del reino, en ser mujeres del reino. Y esta semana, orando al Señor y meditando en su palabra, me cruzó esta expresión: mi reino no es de este mundo. Y traté de estudiar y indagar acerca de esto. Y le digo, amado, que yo me quedé fascinado de ver las maravillas de Dios cuando Él da esta expresión. Cuando Dios creó al hombre, la Biblia dice que le dio dominio, le dio potestad, le dio orden y le dijo: sojuzgad la tierra. La orden que Dios le dio a Adán fue de que gobernara la tierra, gobernara los animales. En otras palabras, la posición que Dios le dio al hombre fue una posición de autoridad. Pero cuando hacemos un estudio de la palabra de Dios, y todos conocemos lo que sucedió con el hombre, pecó. Cuando el hombre pecó, hace un traspaso de la autoridad. En su fracaso le da el dominio al enemigo de la justicia, quien se apodera con todo su glamour del sistema del mundo. No obstante a eso, después de pasar varias dispensaciones, y no muy lejos, desde que el hombre peca, el día que Dios comienza a emitir el juicio, también da una salida. Y dentro de la salida que Dios dio, la esperanza de que del vientre de la mujer iba a nacer uno, el cual iba a retomar nuevamente el orden que Dios había establecido. Amén. Para restablecer ese orden y para traer esa simiente, la cual Dios ya había hablado desde el principio. Entienda, desde Génesis capítulo 13, versículo 15, Dios selecciona a un hombre. A ese hombre que seleccionó, capítulo 12 del libro de Génesis, se llamó Abraham, el cual era un hombre rico, de tierra de Ur de los Caldeos, y a quien Dios llama y le da una orden y le dice: sal de tu tierra y de tu parentela, y yo voy a hacer de ti una gran nación. Esa fue la orden. Más adelante, manteniendo Dios la promesa que le había hecho a Abraham, le dice: de tus lomos saldrán reyes y sacerdotes. Y en los diferentes pactos bíblicos, el pacto abrahámico, el pacto mosaico, el pacto davídico, el pacto palestino y todos los diferentes pactos que hay en la Biblia, Dios sigue recargando, y más con énfasis a David. Le dijo: de tus lomos saldrá uno, el cual va a gobernar para toda la eternidad. Dios estableció entonces de que iba a haber un reino, de que Él iba a establecer su reino, su gobierno. El gobierno que Dios había establecido, y duraríamos aquí, amados, mucho tiempo para estudiar y analizar la forma de gobierno que Dios ha venido estableciendo, no en la humanidad directamente, sino en el pueblo hebreo, que era el pueblo de la promesa. El sistema que Dios había puesto en su corazón era el sistema teocrático, en el cual Dios gobernaría de manera directa sobre su pueblo, sobre su gente. A veces analizamos y decimos en el capítulo 1 de Juan, cuando dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron,
Mas a todos los que le recibieron le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Algunos curiosos dicen, ¿y qué hubiera sucedido si el pueblo de Israel hubiera aceptado a Jesús como Mesías y como Rey? ¿En qué punto estaríamos nosotros, los que nos llaman gentiles? No estaríamos fuera, amados. No. Porque desde el principio Dios nos insertó. Amén. Él le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Es decir, amado, que Dios pensó en nosotros, desde el principio pensó en nosotros. Israel había sido tomado como ejemplo a las naciones. Era el trabajo de Israel presentar al Dios verdadero, al Dios que tenía nombre, al Dios Jehová, a nuestro Mesías, a nuestro Hacedor. Pero Israel falló. Esto no significa que el plan de Dios quedó fuera del lugar. Israel, en su desobediencia, tuvo muchos maltratos, muchos tiempos de esclavitud. Fue soyugado por naciones extranjeras, los medos, los persas, los asirios, los griegos, que hicieron desastres en la vida del pueblo judío. Y también los romanos, que eran conocidos como gente de hierro, con la mano de hierro, porque eran sanguinarios, eran duros. En cada uno de estos imperios, el canto de esperanza de Israel era que un día llegaría un Mesías. Era que un día llegaría un rey, como Moisés, quien lo libertó de la esclavitud de Egipto. Ellos esperaban en el tiempo que Jesús nació, que nació bajo el imperio romano. Ellos esperaban a un Mesías. Se habían levantado muchos, como Teudas, como Judas, no el Iscariote. Hubo un Judas, hubo un Teudas, que se levantaron con espíritu de Mesías y hicieron las cosas de acuerdo como ellos entendían, con armas, con palos, con espadas, pero fueron vencidos, fueron derrotados. Así que en la mente de los judíos, principalmente de los sacerdotes, de los estudiosos de la palabra, estaba la idea de que un día iba a llegar el Mesías, iba a llegar el rey, el cual los iba a librar del yugo de los romanos. Y yo quiero que usted sepa que cuando estudiamos los evangelios, había esa idea con Jesús. Cuando usted estudia los primeros discípulos de Cristo, no todos vinieron porque Él tenía una palabra de poder y de autoridad. Muchos se unieron a Él porque creían que Él era un buen punto político para derrocar a los romanos. Había una línea que se llamaban los celotes. Dentro de los celotes también hubieron discípulos de Jesús que eran celotes. Aleluya. Gloria a Dios. Que se acercaron a Él con la finalidad de impulsar a Jesús para que Él le mochara la cabeza al César. Eso era lo que querían. Había otro llamado Simón el Cananista, que los cananistas eran un partido político, el cual buscaba la liberación de los judíos de mano de los romanos. De hecho, cuando Jesús hizo la multiplicación de los panes y de los peces, capítulo 6 del libro de Juan, dice la Biblia que al otro día una multitud mayor le estaba siguiendo y le estaban procurando, dice la Escritura, hacerlo rey. Pero Jesús se escabulló de todas esas. Y nos preguntaríamos, ¿por qué se escabulló? ¿Quién no quería que lo llamaran rey? ¿Quién no quería que le dieran autoridad, que le dieran dominio en su ego personal? Si usted viene y le dice, mire, yo quiero que usted sea candidato para que usted sea presidente de la nación, y tiene todas las posibilidades de ganar. Bien, tiene los votos, tiene el verbo, tiene los cuartos, tiene de todo. Tú vas a ganar, tú estás seguro. ¿Quién no abandona todo y se va? Pero a Jesús no le interesó nada de eso. Nos preguntaríamos por qué. La respuesta está ahí. Capítulo 18, versículo 36. Mi reino no es de este mundo. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. El texto que hemos tomado
en esta noche del Evangelio de Juan es cuando Jesús está frente a Pilato y ya en su etapa final de su ministerio terrenal enfrenta la parte de los juicios. Si usted no sabía, Jesús tuvo 3 tipos de juicio. Tuvo un juicio religioso, el que fue hecho por el Sanedrín. Allí se le juzgó en la manera religiosa. Tuvo un juicio civil, el cual fue hecho por Herodes, y tuvo un juicio político, el cual fue hecho por Pilato. Estos 3 juicios eran un emblema de las inspecciones que se hacían a los corderos cuando iban a ser entregados. El cordero pascual, tenía que pasar por 3 inspecciones antes de ser llevado al sumo sacerdote. La primera inspección era hecha por un grupo de ministros y de sacerdotes que examinaban el cordero por todas partes a ver si era tuerto, cojo, manco. Y después que ellos lo examinaban y veían que el cordero estaba bien, lo pasaban al segundo grupo. Entonces el segundo grupo lo examinaba, daba la orden. Y el tercer grupo, que era ya en manos del sumo sacerdote, entonces el sumo sacerdote decía la palabra clave: no hallo ninguna falta en él. Entonces cuando el sumo sacerdote daba esta expresión, entonces el cordero tenía que ser sacrificado. Bendito sea el nombre del Señor. Así que Jesús pasó las 3 inspecciones, los 3 tipos de juicio. Oye, pero esos 3 tipos de juicio también estaban ligados a los 3 aspectos de la ley, porque la ley tenía 3